Listo, amigos, ya pueden compartir pantalla. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a ver el tema de asfixia perinatal. Somos el equipo 9 y está conformado por mi compañera Fernanda Sánchez, mi compañero Gerardo Vázquez y por un servidor Juan Solís. El contenido que vamos a abarcar en esta exposición va a ser la definición, su epidemiología, factores de riesgo, la fisiopatología, su cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, comenzando con la definición, vamos a encontrar que asfixia se describe como esta condición en la cual va a haber una alteración del intercambio de gases o también puede existir un flujo sanguíneo inadecuado. Esto debido o causado por un insulto que puede ser hipóxico o isquémico. Entonces esto nos va a estar generando esta alteración en el intercambio gaseoso o en el flujo sanguíneo. Esto nos va a conducir a una hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. Y al mismo tiempo, la falta de este oxígeno en los órganos nos va a estar conduciendo a distintas lesiones, siendo las lesiones cerebrales las de mayor frecuencia y las de mayor preocupación, por lo que se puede presentar una encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero como les mencioné, esta va a ser una falla multiorgánica que puede generar lesiones tanto en el corazón, en los pulmones, en los riñones o en el hígado. Esto sería en cuanto a la asfixia. Ahora, perinatal, ya sabemos que es este lapso que va desde la semana 28 de gestación hasta el séptimo día de vida. Y aquí la bibliografía la define como la proximidad temporal del trabajo de parto, el periparto o ya tal cual el trabajo de parto, el intraparto. Una cosa que es importante mencionar es que desde hace varias décadas la Academia Americana de Pediatría, junto con el Colegio Americano de observan ciertos signos neonatales que deben de tomarse a consideración para hacer un diagnóstico de asfixia perinatal. Estos signos son, el primero es que tenga un puntaje de Apgar igual o menor a 3 a los 5 y a los 10 minutos desde que nació. El segundo de estos es que tenga una acidosis metabólica, esto con un pH menor a 7. Esta gasometría va a ser tomada por la arteria umbilical fetal con sangre del cordón umbilical y también que exista la presencia de alteraciones neurológicas o de la falla multiorgánica. Ahora, en cuanto a su epidemiología, la guía de práctica clínica nos muestra datos en México del año 2003, en donde nos menciona que en este año hubo un registro de 20.800 muertes neonatales, de las cuales la principal causa de muerte fue la asfixia perinatal, con 10.200 de estos decesos neonatales, lo que nos estaría representando el 49.4% de las muertes neonatales aquí en México, al menos hasta este año 2003. Ahora en el mundo, la OMS menciona que cada año cerca de 4 millones de recién nacidos mueren en los primeros 28 días de vida, siendo una de las causas principales la asfixia perinatal, que nos estaría representando el 23% de estos 4 millones de muertes neonatales, teniendo una incidencia de 10 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Ahí, bueno, esto va a variar dependiendo del país, de cómo esté su servicio de salud y cómo aborden esta asfixia neonatal.
Algo que también menciona la OMS es que más de 1 millón de los recién nacidos que sufren esta asfixia perinatal y sobreviven, después llegan a desarrollar o tienen secuelas neurológicas, como puede ser parálisis cerebral o problemas en el aprendizaje y en el desarrollo. Ahora, por otra parte, la etapa fetal en la que llega a suceder esta asfixia perinatal, vamos a encontrar que un 5% sucede antes del inicio del trabajo de parto. Aquí, pues, aún en el feto, esto sería intrauterino. Un 85% va a ser durante el trabajo de parto. Y el 10% restante sería en el periodo natal, ya con recién nacido. Bueno, ahora vamos a pasar a estos factores de riesgo que nos pueden generar una asfixia perinatal. Y en cuanto a los factores de riesgo maternos, vamos a encontrar si hay hemorragia en el tercer trimestre, si llega a haber infecciones. Esas pueden ser urinarias o coriopniuitis, sepsis. Estos pueden significar un factor de riesgo. También si tienen hipertensión, esta ya sea inducida, provocada por el embarazo o es una hipertensión crónica. También si tiene anemia, si tiene alguna colágenopatía, si tiene intoxicación por drogas o si hay alguna comorbilidad obstétrica. Esto pues las generales en cuanto a factores de riesgo en el embarazo, como puede ser si es menor de 20 años, mayor de 35, si el índice de masa corporal está mayor a 30 o menor a 18.5. Estas comorbilidades también representarían un factor de riesgo. En los uteroplacentarios vamos a encontrar anormalidades en el cordón. Estos pueden ser circular del cordón irreductible. Esto es cuando el cordón umbilical se encuentra alrededor del cuello del feto. Esto puede ser un factor de riesgo. También si está procúbito, esto se refiere a que el cordón umbilical va a estar entre la presentación del feto y el cuello uterino, o también si hay un prolapso en el cordón umbilical. Vamos a tener también anormalidades en la placenta, si esta es una placenta previa o hay un desprendimiento prematuro de esta placenta. También encontramos alteraciones en la contractilidad uterina, estos dos extremos, tanto si hay una hipotonía uterina, así como si hay una hipertonía uterina. Y también anormalidades uterinas anatómicas, como puede ser el útero bicorne. La siguiente, por favor. También vamos a encontrar factores de riesgo obstétricos y fetales. En cuanto a los obstétricos, encontramos si es que existe meconio en el líquido amniótico, si es un líquido amniótico meconial, si hay una incompatibilidad o una desproporción cefalopélvica, también es un factor de riesgo. El uso de medicamentos, aquí la guía de práctica clínica pone como ejemplo la oxitocina. También si es una presentación fetal anormal que nos pueda estar representando dificultades en el trabajo de parto, si ese trabajo de parto es prolongado o precipitado, si es un parto instrumentado o cesárea, si es distóxico, si hay una ruptura prematura de membranas o si hay oligoamnios o polidrapnios. Y en cuanto a los factores de riesgo fetales, vamos a encontrar aquí las alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, si hay bradicardia, si hay taquicardia o si hay alguna arritmia. También si encontramos disminución de movimientos fetales, esto normalmente los va a identificar o los va a poder darse cuenta la madre si hay una disminución en estos movimientos fetales. También si hay un retardo en el crecimiento intrauterino, si hay prematuridad o bajo peso, o el otro extremo, si es una macrosamio fetal o si hay posmadurez. También encontramos las malformaciones genéticas, si hubo, si hay eritoblastosis fetal, y si son fetos múltiples. Y bueno, estos factores de riesgo nos tenemos que estar identificando en la historia clínica de la madre y como se pudieron dar cuenta, algunos son los mismos que tenemos que tomar en cuenta para preparar la reanimación natal en caso de que se llegue a necesitar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología y pues este empieza cuando pues sucede cualquier factor de riesgo de los que ya nos comentó Juan. Y pues primero pues el feto va a estar
privado de oxígeno, entonces va a disminuir sus cantidades de oxígeno y lo que, como reacciona el feto, es con el reflejo de inmersión o la redistribución de flujo a los órganos vitales, como es el corazón, el cerebro y las glándulas suprarrenales, sacrificando el flujo sanguíneo hacia otros órganos, como es los pulmones, los riñones, el hígado, los intestinos, hueso, músculo, piel. Y a su vez, lo que sucede es que va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la presión arterial, acompañado con respiraciones rápidas, irregulares, seguidas de un cese de la respiración o también denominado como la apnea primaria. En estos casos, el recién nacido va a responder o va a servir que le hagamos un estímulo como los que ya nos había mencionado la doctora, que sea al secar al lactante o al frotarle la espalda. Y con esto va a ser el suficiente para que se provoque un estímulo de la respiración. Pero si en caso de que este episodio hipóxico siga persistiendo, lo que va a suceder es que ahora va a disminuir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y los niveles a la frecuencia cardíaca a los que van a llegar, pues es menos de 100 latidos por minuto. Va a haber una hipoperfusión tisular, también va a haber movimientos respiratorios irregulares y esto conlleva a una disminución en el pH, provocando la apnea secundaria, que pues aquí ya es cuando vamos a necesitar o requerir de las maniobras de reanimación avanzada, como la ventilación a presión positiva, que pues tiene que ser eficaz para revertir el proceso asfíctico. En este diagramita nos describe lo que les acabo de decir. Cuando está el patrón respiratorio pues normal, empieza a haber una disminución en lo que es las concentraciones de oxígeno y entonces, bueno, empieza a haber un aumento en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Después llega lo que es la apnea primaria y si ya está el estímulo, pues empieza a haber otra vez un patrón respiratorio, pero ya si sigue persistiendo lo que es la hipoxia, pues va otra vez a ir disminuyendo todo lo que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, empieza a haber más disminución de las concentraciones de oxígeno y con esto también va disminuyendo lo que es el pH, aumentando las concentraciones de CO2 y pues este es cuando entra la apnea secundaria y aquí es cuando comienza la reanimación y ya si es exitosa pues ya tenemos que ir viendo que pues todos estos niveles vayan aumentando y los niveles de CO2 pues son los que vayan a ir disminuyendo. Para la presentación clínica de los recién nacidos que estuvieron expuestos a este proceso o evento de asfixia, pues se va a dividir en tres, que es la aparición temprana, en donde se encuentra dificultad para iniciar y mantener la respiración. Hay una depresión del tono muscular y los reflejos, y hay una alteración en la perfusión. La aparición temprana o tardía es cuando hay alteraciones en el estado de alerta, hay crisis convulsivas, hay intolerancia a la vía oral, hay una hipotensión y hay alteraciones en el ritmo cardíaco. Y ya en la aparición tardía es cuando se presenta sangrado en el tubo digestivo, sangrado pulmonar, hipotensión, retraso en la primera micción, oliguria, anuria y opuluria. Pero pues esto igual va a depender del compromiso de cada órgano que se haya afectado. Como nos había mencionado Juan, pues para el diagnóstico de la asfixia, pues sí existen ciertos criterios. El primero que se va a evaluar, pues es el APGAR, en donde si recordamos, pues nos va a describir la transición entre la etapa fetal a neonatal. Y aquí para que sea considerado como criterio tiene que obtener un puntaje igual o menor de 3 a los 5 minutos. ¿Sí? ¿A los 5 minutos o es a los 10? ¿Qué les dice su guía de práctica clínica? A los 10. A los 10 minutos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que recordemos eso. Un APGAR menor o igual a 5 a los 10 minutos ya es más indicativo o más predictor de una asfixia. ¿De acuerdo? Y hay que recordar que el fenómeno de asfixia no frena cuando nosotros damos una reanimación.
entre más dure ese periodo de asfixia, nosotros tenemos algo que se llama síndrome de reperfusión, que quiere decir que una vez que nosotros logramos restablecer la circulación efectiva, los mediadores de inflamación y las sustancias tóxicas, principalmente en el cerebro, lo que serían los neurotransmisores como el glutamato, van a modular una mayor muerte celular y respuesta inflamatoria. Entonces nosotros tendremos una etapa temprana que va a ir de la hora 0 a la hora 6, en la cual, bueno, algunas zonas de penumbra que estaban con falta de flujo sanguíneo, pues se van a recuperar y tenemos un periodo, ya lo que sería tardío, que sería de la hora 24 a la hora 48, en la cual todos estos mediadores inflamatorios van a ir a parar a la circulación y nos van a dar la disfunción orgánica y falla orgánica múltiple. ¿Sales? Continuemos, por favor. Sí. El segundo criterio es que bueno, se presente una acidosis mixta o metabólica con un pH de la arteria umbilical que sea menor a 7. O también que tenga unos niveles de exceso de base a menos de 10 miliosmoles por litro. Y el tercer criterio o el que nos va a ayudar es investigar o identificando las manifestaciones neurológicas, que pues estas las vamos a estar evaluando con la escala Sarnat, que igual esa la voy a mencionar mejor más adelante. Y el cuarto también es identificar o la presencia de la falla orgánica múltiple. Esta, la principal como órgano de preocupación, pues es el cerebro, en donde se va a encontrar lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Bueno, en cuanto a esas comprobaciones, ya que tenemos esos datos, esos análisis, bueno, en base a esos datos vamos a ir a los laboratorios, que son sobre todo, como ya los he mencionado, los gases en sangre o la biometría hemática, la glucosa, sobre todo el análisis en sangre que nos puede dar ya a pensar no solo en la principal que es la encefalopatía, sino en una disfunción en renal, una hepática, e incluso una cardíaca, que ya son otros factores, pero que de entrada y las marca la bibliografía son exámenes que se tienen que dar para que veamos si es solo en encéfalo o es ya multiorgánico el factor de defecto. Bueno, pues primero vamos a ver como las disfunciones multiorgánicas, pues la afección que hay a nivel neurológico, que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y pues primero les voy a mencionar un poco de la fisiopatología, que pues en la asfixia sabemos que hay una falta de energía. Entonces, esta falla de energía, las neuronas va a causar una disfunción en las bombas iónicas de la TPasa, y esto lo que va a generar va a ser un desequilibrio electrolítico en las células, porque las bombas de membrana que ocupan ATP, lo que hacen es que mantener las concentraciones intracelulares de sodio y de calcio pues normales, pero acá a falta de esta bomba, entonces lo que va a permitir es que haya un ingreso de sodio y de calcio seguido de la penetración osmótica de agua, y lo que genera esto pues es un edema citotóxico en las células. Este desequilibrio electrolítico pues también lo que causa es elevar un umbral en la despolarización, que va a estar liberando aminoácidos excitatorios, que a su vez esto va a abrir canales de calcio y otros cationes. Este calcio intracelular lo que va a generar va a ser una activación de las enzimas citotóxicas como la proteasa, las endonucleasas y las fosfolipasas, que lo que llevan es a un daño o una muerte de las células, que pues es lo que nos había comentado también la doctora, que al momento de que hay un restablecimiento del flujo sanguíneo, hay una reoxigenación y con esto hay una liberación de radicales
libres, y estos radicales libres son los que van a favorecer aún más que esta célula se esté dañando. Ya que este daño celular, ya sea por la isquemia o por la reperfusión, pues lo que generan es una muerte celular o una apoptosis que pues al final de cuentas pues terminan como generando secuelas en el recién nacido. Y entonces esto lo que nos hace es una ampliación del daño, ¿no? O sea, nosotros tenemos un daño localizado y con esta reperfusión y liberación de sustancias magnificamos el daño, ¿no? Es decir, siempre va a haber una magnificación en las siguientes horas, que es a donde podemos intervenir para tratar de reducir las secuelas neurológicas. Muy bien, continúa, por favor. Sí. En la encefalopatía hipóxima isquémica se va a clasificar en 3, que es de acuerdo a lo que les había mencionado de la escala de Sarnat. Es la leve, la moderada y la severa. En la leve, el tono muscular puede estar aumentado ligeramente y los reflejos tendinosos profundos pueden ser energéticos durante los primeros días. También se puede observar anomalías transitorias del comportamiento, como la alimentación deficiente. Pues el bebé se puede mostrar con irritabilidad o llanto excesivo o con somnolencia. Y normalmente este cuadro se puede resolver en menos de las 24 horas o entre 1 a 3 días. El siguiente es la moderada, que aquí el bebé va a estar letárgico con hipotonía significativa y reflejos tendinosos profundos disminuidos. Los reflejos primitivos o los del agarre, moro o succión se van a encontrar lentos o van a estar ausentes, y el bebé también puede estar presentando periodos ocasionales de apnea. Aquí ya va a haber convulsiones, generalmente van a ocurrir dentro de las primeras 24 horas después del nacimiento. Y aquí es posible la recuperación, perdón, completa entre la primera y la segunda semana o de los 2 a los 14 días, que es casi lo mismo. Y la severa se va a presentar cuando, bueno, en esta etapa las convulsiones van a presentarse más tardías y graves y pueden ser resistentes a los tratamientos convencionales que se le estén pues administrando. Estas pueden ir aumentando durante las 24 a 48 horas posteriores al inicio. Y a medida que avanza la lesión, las convulsiones van a ir disminuyendo, y eso lo vamos a ver reflejado en el electroencefalograma, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aparte de esto, pues también es típico en estos bebés que se encuentren en estupor o en coma, o sea que aquí ya no van a estar respondiendo ante los estímulos que le estemos realizando a los bebés, sino que solamente van a estar reaccionando como a estímulos muy nocivos. Aquí las respiraciones pues ya van a estar irregulares y el bebé a menudo va a requerir un soporte ventilatorio, va a estar con hipotonía generalizada y depresión de los reflejos tendinosos profundos. Los reflejos neonatales, los primitivos, la succión de glución, agarre y moro, ya van a estar completamente ausentes. Y también se van a encontrar alteraciones en los movimientos oculares, ya sea nistagmo o balanceo. También mencionar que la pérdida del movimiento de ojo de muñeca. Y esto los vamos a encontrar pues al estar realizando un examen de los nervios craneales. Las pupilas también pueden estar dilatadas, fijas o poco reactivas, y también va a haber irregularidades en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y pues esta es la tablita en donde pues está como resumido todo lo que les acabo de decir, en donde pues mencionan cómo lo encontraríamos en cada etapa: el estado de conciencia, la actividad espontánea, la postura, el tono, los reflejos primitivos, la evaluación del sistema autonómico, si hay convulsiones y cómo se vería en el electroencefalograma, y pues la duración en cada una de estas etapas. Ok, doctora Fernanda, ¿y cuál sería la importancia de que yo lo catalogue en la escala de Sarnat? A mí, ¿para qué me sirve saber que está en una leve, moderada y en una grave? Pues es para ver el tipo de tratamiento, y aparte también nos ayuda a evaluar el pronóstico del paciente. Exacto, el pronóstico, ¿verdad?
Entonces, de tal forma, ¿cuál sería el pronóstico de la leve? Sería bueno. Ajá, o sea, ahí generalmente el 100% de los pacientes se van a recuperar. Del moderado y del grave, generalmente esta tabla de Sarnat nos habla de porcentajes. En el grave, ¿qué porcentaje de pacientes van a quedar con secuelas neurológicas? Porque hay una gran diferencia entre que sea moderado y que sea grave. Y la recuperación pues, puede ir más allá de eso, ¿no? Pero generalmente la recuperación neurológica está en ese periodo de tiempo. Inclusive un grave puede irse hacia muerte encefálica, ¿verdad? O sea, muerte cerebral. Entonces, del moderado al grave hay pronósticos. Entonces, esto no me permite a mí predecirle a la mamá o al papá qué probabilidades tiene de que su niño tenga un déficit neurológico y es que este déficit sea profundo, ¿verdad? ¿Alguien por ahí que lo haya leído? ¿Nadie lo leyó? Bueno, nuestra bibliografía, de lo que yo había recuperado, habían sido alteraciones leves del 17% y severas del 25%. No, Pero, eso es en general. O sea, eso habla en ah, general. En general te dice que en un país como el de nosotros, va a morir como el 50% de los bebés que tengan una encefalopatía isquémica grave, como un Sarnat 2 a 3, ¿verdad? Aquellos pacientes que sobrevivan de cualquiera de estos dos, el 25%, alrededor entre el 25 y el 30%, no en nuestro país, en un país como Estados Unidos, va a quedar con secuelas neurológicas profundas, ¿verdad? Esos niños de PCI que pues no pueden comer, no pueden sentarse, no pueden hablar, ¿verdad? Etc. Todos van a quedar con cierto grado, pero no es lo mismo un estadio 2 que predice que va a haber cierta funcionalidad que a lo mejor si no va a ir a la universidad se pueda valer por sí mismo, como ir al baño, vestirse, cambiarse, alimentarse, a un estadio 3 en el cual más del 60% de sus pacientes van a tener un pronóstico neurológico muy sombrío, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve a nosotros clasificar a nuestro bebé en que sería en este estadio de gravedad. Yo puedo tener este bebé desde que nace y estar convulsionando, estar estuporoso, ¿verdad? Es decir, no van pasando de la leve y progresando a la moderada o progresando a la grave, sino yo lo encuentro a este paciente dentro de esa evolución con un grado leve, un grado moderado o un grado severo. Muy bien, continúa, por favor, doctor. Porque es muy importante hablar de la disfunción neurológica, no solo por la calidad de vida y el impacto que tiene hacia lo que sería en este caso, ya habíamos dicho, en los costos de salud, sino es muy importante que nosotros evaluemos el sistema neurológico porque ya dijimos que el cerebro es el que tolera menos la hipoxia. De todos los órganos que tenemos en el cuerpo, es el primero que nos va a dar datos de esa hipoxia, es decir, el primero que va a tener repercusión. ¿Por qué? Porque es el que requiere y consume gran cantidad de glucosa, no puede ocupar otro sustrato energético, tiene bajas reservas para poder tolerar esa hipoxia y tiene una baja tolerancia a la falta de oxígeno. Entonces, es el órgano que más se va a dañar, ¿verdad? Y en un tiempo más corto que el resto de los órganos. Por eso es que el principal dato clínico que nosotros vamos a encontrar, pues va a ser la disfunción neurológica. Ok, continuamos, por favor. bueno, al momento de la confirmación es por medio de imagen o estudios de imagen o de gabinete que son la resonancia magnética y el ultrasonido, una ultrasonido craneal, en la cual se espera ver lesiones en dos principales núcleos que son los núcleos grises profundos y la sustancia blanca posterior. Eh, no se han encontrado marcadores, por lo menos yo no vi más que el lactato a acetil aspartato, que es de los núcleos grises en cuanto a su elevación, pero lo que se espera ver en imagen
en confirmatorio es lesiones o disfunción como se ven en las imágenes de diferentes, de la estructura, sobre todo del tálamo. eh, y que en el ultrasonido no se llegan a notar tanto, pero que de no tener una resonancia magnética es el segundo estudio que se pide para una confirmación. Ok, cuando ustedes preparen sus clases, niños, por ejemplo aquí, y hablemos nosotros de qué buscamos en una resonancia magnética, yo tengo que identificar, aprendiendo conforme vamos viendo. Entonces, cuando nosotros presentemos una resonancia magnética, tenemos que señalar cuáles son las lesiones hipodensias, más bien hipointensas, hiperintensas, porque estamos hablando de resonancia magnética, ¿no? Si voy a ver edema cerebral, ¿cómo lo voy a ver? Para que ustedes vayan acostumbrando su cerebro y sus ojos a estas imágenes y cuando ustedes estén frente a un estudio lo puedan detectar, ¿verdad? Para eso me sirve y es lo que yo les ponía, ¿qué es lo que espero ver? ¿Qué busco? ¿No? O sea, no nada más me sirve a mí en una clase decir, yo pido una glucosa y yo voy a pedir una química y voy a pedir una biometría. Sí, ¿y qué espero encontrar? Leucopenia, leucocitosis, neutrofilia, hipoglucemia, hiperglicemia. ¿Qué es lo que yo espero en respuesta metabólica a ese insulto? Es decir, eso es lo que yo tengo que poner en mis laboratorios. No va a ser lo mismo en una patología que en otra y esto me va a poder, a mí, poder discernir en mi tratamiento, ¿verdad? Ok. Ustedes, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la alteración principal que comentó su compañero que va a haber con respecto a la glucosa a nivel bioquímico? ¿Ninguno? ¿O glucemia? La hipoglicemia. ¿Por qué? Si yo tuviera un niño más grande con un insulto, porque cuando, por ejemplo, un niño se ahoga, uno de 4, 5 años, de 10 años, de 15 años, ¿verdad? Un adulto, yo tengo una mejor reserva energética, ¿verdad? Y generalmente voy a tener hiperglicemia. En el recién nacido, el componente principal metabólico va a ser la hipoglicemia. ¿Sales? En esta resonancia, doctor, ¿qué espero ver? ¿Qué les vas a decir a tus compañeros con la flechita o con tu cursor que van a buscar en la resonancia magnética? Ya me dijiste que hay una afectación precisamente en los ganglios profundos, ¿verdad? Porque aquí el flujo de sangre es mucho menor que en otras áreas. En las áreas de la corteza que ya comentaste son las que se mueren más fácilmente, por eso también se ven afectadas. ¿Qué es lo que yo buscaría? ¿Qué es lo que tú encontraste? Bueno, Ajá, pero ¿cómo las veo? con, O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, o mayor, hipotensidad, en T2, ¿no? No, pues no tenemos en lo de hipercaptación que corresponden al incremento de agua. Acuérdense que la resonancia magnética excita los electrones y lo que mide entre estos. Y entonces, dependiendo de eso, es las imágenes que nosotros vamos a ver. ¿De acuerdo? Yo aquí no puedo manipularlo, pero bueno, tú con tu cursor podrías decirnos cuáles son. El bajar a un bebé a resonancia magnética no es nada sencillo. Estos pacientes generalmente tienen un soporte ventilatorio y tienen un soporte
soporte hemodinámico, porque ya su compañera les recalcó bien que hay que mantener frecuencia cardíaca y presión arterial en límites normales para mejorar ese flujo sanguíneo cerebral, por lo cual la resonancia magnética no nos permite pasar bombas de infusión en estos pacientes. Entonces no es un estudio que realizamos de primera línea. ¿Es el estándar de oro? Sí, quiere decir que es el estudio más sensible y el mejor. Yo puedo ver un ultrasonido normal, a veces una tomografía normal, pero realizo una resonancia magnética y veo estas lesiones. Sin en cambio, pues no es el más asequible. De primera instancia, yo puedo realizar un estudio a la cama del paciente, como sería el ultrasonido. En el ultrasonido, ¿qué te dicen, doctor, que podemos encontrar? ¿Qué podríamos detectar? Doctor Noé, Sí, sí, yo voy a escucharme. Bueno, ah, sí, adelante, doctor. ¿Qué podemos encontrar? A ver, sus compañeros de equipo que leyeron el tema, que todos lo debimos haber Eh, leído. Ajá, yo encontré que en el ultrasonido íbamos a encontrar edema cerebral y lesiones. Exacto, ese es el dato más frecuente, el edema cerebral. ¿Cómo lo voy a ver? Señala alrededor con tu cursor, doctor, en tu resonancia magnética, lo que sería en la figura DW1, señala los bordes. Nosotros vemos, eso que vemos ahí, eso lo está rodeando un cráneo, ¿no? Y en el ultrasonido vamos a ver algo muy parecido. ¿Cómo se ve en un ultrasonido el líquido? Ya lo han visto con el doctor Moy sus clases, ¿no? Varios. ¿Cómo les ha dicho que se ve en el ultrasonido los líquidos? Ane, coicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la escala de grises se va a ver negro, ¿verdad? Vamos a ver que ese espacio es subaracnoideo, que es todo lo que rodea ese cerebro, se va a ver conservado. Lo que vamos a ver, señálame los ventrículos, si los alcanzas a identificar, los ventrículos laterales. Aquí en la de la resonancia es más fácil. No, ventrículos laterales, ¿cuáles son? Más arribita, laterales. Corrido con el haz de ultrasonido en abanico de arriba abajo y puedo ver el tamaño, ¿verdad? De estas cavidades. Si yo las encuentro disminuidas de tamaño, ¿de qué me estará hablando? O si no las puedo visualizar. Atrofia Que cerebral. hay edema. De edema, ¿no? Porque ahí normalmente tengo líquido cefalorraquídeo. Si recuerdan que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y de ahí circula todo alrededor del cerebro. Cuando nosotros tenemos un incremento, en este caso, en la masa encefálica, en su volumen, en su contenido, porque se hincha ese cerebro, vamos a sacrificar espacios y el primer espacio que se sacrifica pues es el que tiene menor presión y ese es el espacio subaracnoideo. Posteriormente, conforme se vaya inflamando más ese cerebro, vamos a sacrificar más flujo, primero el flujo venoso, ¿verdad? Porque esos vasos se pueden colapsar más fácil y posteriormente, si la inflamación es tan alta, vamos a sacrificar el flujo arterial, de tal forma que entonces lo primero que vamos a ver va a ser un borramiento de los surcos y circunvoluciones, una disminución del espacio subaracnoideo. Hasta ahí, cuando yo empiezo a tener afectación de la talla de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, que es la que parece como monedita parada ahí en medio de esos, ya ven que se ve como una carita. ¿Ya lo vieron en DW1? Que está su compañero. Se ven como los ojitos y se ve como si tuviera una naricita.
esos ojitos. Bueno, ese es el tercer ventrículo. Si está afectado en su tamaño, pues nos está hablando que hay un incremento del volumen de esas células y hay una disminución de ese espacio subaracnoide. Entonces, esos son los datos que yo voy a buscar tanto en tomografía como en lo que sería una ecografía transcraneal, ¿no? O ultrasonido transcraneal. Si hay una muerte y hay una lisis, ¿qué va a pasar con esos tejidos aledaños? Pues aparte van a sangrar, ¿verdad? Y entonces yo tengo que buscar ahí colecciones de sangre que también pueden estar presentes en etapas sobre todo más tardías. Entonces, hemorragias intracraneales, edema cerebral, ¿verdad? Disminución del espacio subaracnoideo y de la talla ventricular son los datos que vamos a buscar en estos ultrasonidos. Muy bien, continuemos, por favor. No nos detengamos, pero cuando me presenten a mí las siguientes clases, tienen que saber más o menos qué van a buscar en un estudio, no como profesional, pero sí lo básico. Continúen, por favor. Sí, sí se los puse. Vamos. Bueno, ahora cuando hay una alteración en lo que es pues los riñones, en el paciente lo que va a presentar va a ser un retraso en la primera medición o si hay presencia de oligoanuria. Esto considerando que pues, la diuresis normal o promedio del recién nacido es de 2 a 5 mililitros kilogramos hora. Entonces, para considerar una oliguria, el volumen de la orina tiene que ser inferior a 1 milímetro por kilogramo por hora. Entonces, en el También, líquido generalmente va de 1 hasta 3 mililitros por kilo por hora, pero hay importantes datos que recordar en el recién nacido a diferencia de otros pacientes. Los recién nacidos normales, aún sin ningún otro problema, pueden tardar en orinar hasta 24 horas. Después de las 24. Temprano. Entonces, bueno, ya de forma tardía, nosotros en etapas más tardías vamos a ver que estos pacientes van a persistir ya con esa hematuria, con esa proteinuria y que pueden quedar con una insuficiencia renal crónica que puede ir de leve, moderada hasta severa y muchos de estos pacientes sí hay una progresión hacia la falla orgánica múltiple, hacia la falla renal, pues van a requerir terapias de reemplazo renal, que en ellos la más común es la diálisis peritoneal. Generalmente ellos no son candidatos a hemodiálisis, son candidatos a otro tipo de terapias que se llaman, en este caso, terapias lentas de reemplazo renal lentas continuas, pero eso ya es otro boleto, ¿verdad? Entonces serían las dos que tenemos y la más común es la diálisis peritoneal para su tratamiento. Continúa, por favor, doctor. ¿Cuánto creen que tiene de creatinina estos bebés? ¿Hasta qué valor es normal de creatinina? Se marca de 0.4 a 0.6 miligramos sobre decilitro. No, doctor, en ellos es mucho más alto. Si lo leyeron y lo tienen, bueno, si les interesa, lo van a repasar. Nosotros podemos encontrar valores hasta de 2 miligramos sobre decilitro, que son hasta inclusive mucho más altos, ¿verdad? Que los que tenemos nosotros como adultos, y eso es normal y es transitorio. Conforme va pasando las horas, como dijimos, establece una adecuada función renal, van a ir disminuyendo. Ok, continuemos. bueno, si hay alteraciones en el sistema digestivo, lo que va
a generar, estas alteraciones pueden ser intolerancia digestiva transitoria, una enterocolitis necrosante o una hemorragia digestiva. Y si en caso de que estos pacientes pues presenten enterocolitis o más bien desarrollen enterocolitis necrosante, se va a encontrar como clínica la distensión abdominal, vómitos biliosos o dolor a la palpación y hematoquesia sin fisura anal. Y bueno, esto lo vamos a completar con lo que sería sobre todo, ¿qué? La clase de enterocolitis necrotizante, ¿no? Ahí la vamos a ver más profundo porque es una de las complicaciones principales, ¿no? De estos pacientes con asfixia o pretérmino, ¿no? Por otras circunstancias que comprometen el flujo sanguíneo intestinal. Muy bien, continuamos, por favor. Bueno, como métodos de diagnóstico, en estos casos, en estos casos, pues podríamos apoyarnos de radiografía simple de abdomen, en donde ay, no me cambia. Ah, ya. Gas intramural, neuroperitoneos o asas intestinales centinelas. En, este, en lo que es el compromiso respiratorio, en estos pacientes puede haber hipertensión pulmonar, apnea, hipoventilación, síndrome de aspiración de meconio o hemorragia pulmonar. Y aquí, en caso de que haya o más bien como la clínica que encontraríamos en estos pacientes serían cuando presentan signos de dificultad respiratoria, se encuentran cianóticos y en caso de que haya un síndrome de aspiración de meconio, pues estaríamos viendo con el vernix, el cordón umbilical y las uñas teñidas de meconio. Para el apoyo a este diagnóstico, pues ante esta sospecha, eh, nos estaríamos apoyando de la oximetría de pulso, también de los gases arteriales capilares. Esto porque bueno, la muestra de sangre arterial nos estaría mostrando una presión arterial parcial de oxígeno baja por debajo de los 100 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 estaría normal. Eso, o alguna otra enfermedad pulmonar acompañante. Y las radiografías de tórax, en el caso de que haya una hipertensión pulmonar, lo que leí es que la radiografía puede ser normal o puede demostrar hallazgos de una afección pulmonar asociada y el corazón suele tener puede ser normal o ligeramente agrandado. Esto pues porque, pues como tiene que vencer el corazón la presión de los pulmones, pues eso es lo que va a generar pues que haya un agrandamiento. Entonces, yo tengo una disfunción multiorgánica. ¿Cómo detecto que se me está acumulando las fallas? O sea, ¿cómo voy a decir? Mi paciente ya tiene falla neurológica, ¿no? Ya lo diagnosticaste. Después vienen las fallas más comunes, ¿no? Que bueno, aunque las estamos viendo en desorden, de todas maneras no importa, las estamos viendo. Sería la falla respiratoria. ¿Cómo sé que mi paciente se comprometió ese pulmón? Uno, puede ser asociado simple y sencillamente a que ese haya sido el causante de la alteración en este caso, la adaptación del recién nacido, como una aspiración de meconio, como una hemorragia pulmonar, como una hipertensión pulmonar persistente idiopática del recién nacido, ¿verdad? Pero, ¿cómo detecto que está comprometido el sistema respiratorio? Pues a través de la oximetría de pulso. Entonces yo digo, no está oxigenando bien. ¿Cómo puedo determinar yo la oximetría? Le pongo su sensor, no hago nada más que ver la saturación. ¿Cuánto
yo esperaría encontrar aquí de saturación para que yo hable que ya hay una disfunción. Yo ya no estoy hablando en este momento en la sala de partos, doctores. En este momento en que mi paciente ya se asfixió, yo ya lo estoy llevando a una unidad de cuidados intensivos y durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales va a presentar, yo les dije, de las 48 a las siguientes, o sea, de las 24 a las siguientes 48 horas, y es más, de la hora 0 a las siguientes horas que van pasando dentro de ese periodo de tiempo, que son 72 horas, se van a ir sumando las fallas múltiples a los órganos por esa respuesta inflamatoria magnificada dada de la reperfusión. Y entonces yo voy a empezar a tener falla esos órganos, que puede ser conjunta o puede ser paulatina, es decir, que se va integrando una y luego se va sumando la otra. ¿Qué oximetría yo esperaría después de los 10 minutos? Ya dijimos que el APGAR significativo para nosotros, para asfixia, es pasados esos 10 minutos o a los 10 minutos. ¿Qué saturación debo de tener a los 10 minutos? 90%. 90%. Entonces, si mi oximetría está por debajo de eso, quiere decir que mi difusión de gases es inapropiada. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio en ese pulmón y estoy ante un distrés respiratorio desencadenado por la asfixia. Si los gases en sangre no se van a difundir apropiadamente, ¿qué espero yo encontrar en esa gasometría? A nivel nada más de gases, ya no hablando de pH. ¿Cuánto es mi PaO2 anormal y cuál es mi PaO2 normal? Una cosa, dijimos, es la saturación y otra cosa es la presión parcial de gases en sangre. ¿De cuánto a cuánto va lo normal? Entre 50 y 100 milímetros de mercurio. No. ¿Cuánto es lo normal? De 30 a 40 miligramos de mercurio. No, no, doctor, es como De la 21 a gasometría. 30. La gasometría, ¿a poco? Hombre, la gasometría arterial, ¿cuánto va a tener de valores normales? A ver, ¿quién sí lo sabe? ¿No llevaron fisiología respiratoria? Si estamos a nivel del mar, se dice que la presión parcial de oxígeno debe ser cercana a 100. Esta presión, de acuerdo a las leyes de gases o la ley de Boyle, si recuerdan, va modificando dependiendo de la altitud y entonces también va modificando la cantidad o concentración que yo voy a tener o las presiones parciales que voy a ser capaz de poder tener. A nuestra altura, que son 2000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente mi PaO2 va a ir de 60 hasta 80 milímetros de mercurio en una gasometría arterial. Ahora, de PCO2, ¿cuánto es lo normal? Eso está más sencillo. De 35 a 45 milímetros de mercurio. 35 a 45. Entonces, en este paciente, si tiene problemas de difusión de gases, yo espero una PO2 menor a ¿cuánto? 30. PO2 menor a, ¿cuánto es lo normal, dije? ¿A 60? ¿Menor a 60? Menor a 60. Y una PCO2 por arriba de ¿De 45? 45. Eso me habla de insuficiencia respiratoria. Entonces yo digo, tengo falla respiratoria. Entre más fallas tenga, más de 3 fallas a los órganos, la mortalidad va subiendo hasta convertirse en un 100% de ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces para eso nos sirve. En la radiografía de tórax, ¿qué espero ver? Pues si tuve aspiración de meconio, pues los datos característicos que vamos a ver mañana. Si tuve hemorragia, pues en vidrio esmerilado, todo completo, ¿verdad? Si tengo hipertensión pulmonar, pues no va a haber muchos datos que yo vea hasta de forma tardía. Generalmente la hipertensión pulmonar, más bien el diagnóstico se hace a través de la ecografía, ¿de acuerdo? Y pues sería
si tuviera una neumonía, porque una neumonía también me va a favorecer que no pueda oxigenar adecuadamente ese paciente al nacer y se asfixia, pues puedo ver una neumonía congénita. Si me explico, para eso voy a ver ese estudio de imagen, porque me sirve para también diagnosticar esos problemas. Pero hasta aquí nos queda claro cómo yo voy a ir diagnosticando las fallas. O sea, yo tengo que ir diagnosticando las fallas que se van a ir presentando. La falla intestinal, ya su compañera la dijo. El recién nacido se distiende, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner que tenía un Sarnat leve, ¿no? Entonces estaba hiperreactivo, bien despierto, con los reflejos exaltados, se movía por todo, ¿verdad? A ese niño no lo voy a intubar, lo voy a vigilar. A lo mejor su gasometría estuvo más o menos la de cordón, ¿no? Tuvo un pH de 7.1, 7.2, no indicativo de asfixia, ¿verdad? Pero a lo mejor su CPK-MB y su lactato se elevaron, ¿verdad? Esto me habla directamente de asfixia, que son los marcadores que ya no comentó su compañero y que también se van a encontrar elevados y nos sirven para diagnosticar, sobre todo, afectación cardíaca. Si se afectó el miocardio, pues imagínate, si es el último que se sacrifica el flujo, generalmente se sacrifican todos los demás órganos para proteger cerebro y corazón, pues imagínate si esa CPK se eleva, eso quiere decir que todos los órganos en general sufrieron y de forma importante. Entonces nos habla de una asfixia, es decir, vamos sumando los puntos para que yo pueda tener la certeza de que ese paciente estuvo asfíctico. Ese paciente está en cuneros, yo lo estoy viendo, entonces digo, está bien, tiene peristalsis, le doy de comer.